Vamos rumbo a Antigua Guatemala, saliendo de la ciudad capital por la calzada Roosevelt, para luego tomar la carretera CA1, pasando por San Lucas hasta llegar a la ciudad colonial. En el departamento de Zacatepeques, en Antigua Guatemala, encontramos Casa Popenoe, que en esta ocasión nos abre sus puertas para conocer sus más de 200 años de historia. Bueno, estamos en la Casa Popenoe, que debe este nombre a Wilson Popenoe. Puede ver su busto allí. Wilson Popenoe es un botánico que llega a Centroamérica a principios del siglo XX buscando frutas tropicales. En el caso de Antigua vino buscando aguacates. Y también puede observar el gran aguacatal que plantó en el año 36. Él lo sembró y sigue produciendo hasta hoy. Cuando descubre la Antigua se enamora de la ciudad y piensa que un buen día puede regresar a construir una casa para su familia. Le estoy hablando del año 1913. Él vuelve en 1927 con su primera esposa, Dorothy, busca muchas casas, van mirando hasta que encuentran esta y la compraron en 1930. La importancia de la casa reside sobre todo en que ellos fueron los primeros que restauraron una casa histórica. Entonces, todos sabemos que la Antigua se destruye con el terremoto de 1773. Bien, a partir de ahí no quedó completamente abandonada. Hubo gente que siguió viviendo en la ciudad, que siguió construyendo, que siguió cambiando sus casas. La Antigua tiene una serie de casas del siglo XIX muy interesantes. Bien, pero lo que había ocurrido es que nadie se había preocupado por utilizar una ruina del siglo XVIII y restaurarla. Lo que habían hecho era reconstruir, hacer casas nuevas, pero no restaurar. Y los Popenoe, cuando compran esta en 1930, son los primeros que restauran una casa en Antigua. Y esto es fundamental porque cuando hoy visitamos otras casas, hoteles, restaurantes en la Antigua, la restauración que se ha hecho toma como punto de partida lo que Popenoe hizo aquí. Entonces, visitar la casa y entender la casa nos permite entender cómo se ha restaurado la Antigua en los últimos 80 años. Bien, Alberto, entonces, para las personas que nos ven ahora por la televisión, ¿qué tal si les hacemos una invitación para que nos acompañen en este recorrido que vamos a vivir? De acuerdo. Lo que vamos a hacer ahora es visitar la Casa Popenoe. La Casa Popenoe no es un museo. ¿De acuerdo? Sigue siendo una casa, tal cual utilizaban los Popenoe cuando vivían aquí, y lo que queremos hacer es compartir la casa. Bien. No vamos a hacer un recorrido tradicional de museo, hablando de estilos artísticos, obras de arte, periodo. Vamos a hacer un recorrido de la casa tal cual la construyeron a finales del 18, en 1762, y cómo fue restaurada por los Popenoe y utilizada por los Popenoe a partir de 1930. En la Casa Popenoe se siente y se vive completamente en la historia. Es un legado que el Dr. Wilson Popenoe deja para toda Guatemala. Bien, como le decía antes, la casa fue construida en 1762 y aquí tenemos una de las primeras sorpresas que la Universidad Francisco Marroquín, cuando se hizo cargo del inmueble, descubrió. Cuando Wilson Popenoe compra la casa, él piensa que está comprando una casa construida por un oidor español, Luis de las Infantas, en 1632. Pero la historia no es correcta. Es cierto que Luis de las Infantas fue oidor en Antigua, pero no vivió en esta casa. Esta casa, la que vamos a recorrer, fue construida por otro español, Andrés Guerra, que trabajó como escribano real, y por su esposa, de origen mexicano, Venancia López, en 1762. Cuando los Popenoe se hacen cargo del edificio, lo que ellos tratan es respetar las estructuras arquitectónicas que encontraron. Los muros, puertas, ventanas, techos. Bien, sin modificar los espacios. Si es cierto que las vigas estaban podridas, tienen que cambiarlas, que las tejas que ya no sirven también las van a reemplazar, que algunas de las baldosas del suelo que están estropeadas las cambian. Pero vamos a ver que hay una parte de la casa que está en ruinas, porque cuando ellos compraron la casa, esa parte estaba completamente en ruinas y decidieron no reconstruirla. Entonces es muy interesante el criterio que siguen, porque lo que tratan de hacer es recuperar la casa
que quedó tras el terremoto de 1773, que había sido construida 11 años atrás por Andrés Guerra y Venancio López. Y él se dedicó a buscar obras de arte, mobiliario, cerámica, que fuera de época colonial. Esta casa es una ventana donde podemos echar un vistazo al pasado, sintiendo y compartiendo con la historia de forma única en este rincón de Guatemala. Bien, en este sector de aquí es el que cuando los Popenoe compran la casa en 1930, ellos se encuentran en ruinas. Han perdido las cubiertas, parte de los muros están degradados y Dorothy decidió que se dejaba la ruina. El muro que vemos caído, sin embargo, es un muro que cae después del terremoto de 1976. Es decir, ese muro estaba en su sitio, donde está la estructura de metal, y este es el terremoto hace 40 años cuando se viene abajo. Lo más llamativo es que, analizando la parte que tenemos aquí en ruinas, podemos ver cómo se construye en época colonial, el tipo de materiales que se manejan y se emplean. La restauración que llevan a cabo los Popenoe siguen ese criterio de manejar el mismo tipo de materiales, hasta el punto de que ellos van a encargar muchísimas tejas y muchísimas baldosas en el tejar. De entre los objetos más curiosos que tenemos en la casa Popenoe, aunque no es de época colonial, tenemos esta cajita de música. Es una caja de música que Helen, la segunda esposa de Wilson, compró en Madrid en 1919. Es de fabricación alemana, pero curiosamente está adaptada a la música latina, porque son 10 canciones las que tiene la cajita, 5 son ópera italiana y 5 son zarzuela española. Este es posiblemente el ambiente más atractivo de toda la casa, el que más le gusta a los turistas. La cocina, original del siglo XVIII, con su pollo para cocinar, su gran cúpula para evacuar humos y ventilar, y la antecocina que los Popenoe emplearon como comedor, desde el momento en que el comedor se había convertido en su dormitorio. Correcto. Otro de los elementos que hace atractiva la cocina son los objetos que hay. Así como el resto de la casa, pese a que no es un museo, tiene un cierto saborcito a museo, esta cocina tiene un aspecto muy de cocina, porque lo que tiene son básicamente los trastos que utilizamos para cocinar. Posiblemente después del abandono de la antigua, tras el terremoto de 1773, los invasores que se quedan viviendo entre las ruinas, aunque esta casa no estuviera realmente en ruinas, alguno de ellos, dado que las condiciones de vida no eran fáciles, por la obligación de todo el mundo de desplazarse a la capital, la prohibición del comercio, estaba prohibido llevar animales al matadero para sacrificarlos para comer, pues bien, alguno dijo, si no me puedo comer una vaca o un cerdo, voy a comer palomas. Y entonces construyó este palomar que se utilizaba para criar palomas para alimentarse. Wilson Popenoe, uno de los proyectos que persiguió fue mostrarle el mundo colonial a los guatemaltecos. Actualmente, este proyecto prevalece. La universidad se hace cargo de la casa en el año 2007, cuando Marion y Hugh Popenoe, en nombre de sus hermanos y sus hijos, deciden buscar una institución que preserve la casa tal cual ellos lo habían intentado hacer con la memoria de su padre. Y desde 2007 la universidad se ha hecho cargo de la casa y organiza las visitas. La casa Popenoe ha sido un referente importante en la reconstrucción de muchas de las estructuras de la ciudad colonial. Correcto, Alberto. Para todos los guatemaltecos, pues creo que esta casa brinda una buena oportunidad para poder disfrutar, para poder conocer
para poder valorar la historia que tiene una casa en Antigua Guatemala. Es indudable, y además, aunque hay casas muy hermosas en la Antigua, insisto, la Pópenoe fue la referencia para la restauración de muchas de esas casas. Entonces, si queremos ver arquitectura religiosa, hay unos ejemplos increíbles en la Antigua, Capuchinas quizás es el más interesante de todos ellos. Si queremos ver arquitectura civil, posiblemente el punto de partida tendría que ser la Pópenoe. Si no pasamos por aquí y tenemos ocasión de visitar otras casas, nos faltará algo, y es el capítulo de Wilson Pópenoe, con su forma de restaurar y cómo esa forma se difundió por el resto de la Antigua. Para finalizar, entonces, una invitación para las personas que nos ven, para que puedan acercarse y venir a conocer eso tan bello que tienen en Casa Pópenoe. Pues para mí es un placer que los habitantes de la República de Guatemala tengan la oportunidad de venir a la Casa Pópenoe. Considero que es un capítulo importante en la historia de su país y considero que es un capítulo que no podemos desaprovechar. A la larga solemos acercarnos a la historia de una forma muy erudita, el libro con un montón de datos, que suele ser aburrida. Y pienso que la Pópenoe te da la oportunidad de hacer la historia más amena, de poder acercarte hacia el pasado de una forma entretenida. Y a la larga uno disfruta más cuando se divierte mirando el pasado. Muy bien, amigos televidentes, aquí en Casa Pópenoe encontramos una forma diferente, una forma distinta, una forma agradable de acercarnos al pasado aquí en Antigua Guatemala.